Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en la vida de un personaje excepcional, en el sentido literal de la palabra, un personaje excepcional. Y quiero contar esta historia porque es una historia leccionadora, que yo creo que nos debe enseñar muchísimo. Porque este personaje es un referente de aquello que para muchos podría parecer imposible, pero para esta mujer solamente fue una cuestión de persistencia, de vocación y de entrega y de disciplina. Pero de esto les voy a hablar después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, denle me gusta y activen la campanita para recibir notificaciones. Pues bien, este personaje del que estoy hablando nació el 27 de junio de 1880. Se llamaba Helen Keller. Helen Keller nació en el seno de una familia acomodada y todo indicaba que sería una niña normal, pero a los 19 meses la atacó una enfermedad extrañísima para la época que nadie entendía de qué se trataba. Hoy los médicos dirían que fue, o han dicho algunos médicos que fue escarlatina. Pues después de sobrevivir le quedaron secuelas terribles, quedó ciega, sorda y muda. Y cuando digo ciega, sorda y muda, me refiero a que en principio ser ciego y ser sordo, pues lógicamente que ya de por sí es un castigo terrible, pero además agregarle la mudez, entendiendo que una persona puede tener su aparato fonatorio en perfectas condiciones, pero jamás puede reproducir algo que no ha escuchado. Por lo tanto, esa mudez es una consecuencia lógica de su sordera. Pues esta muchachita en esas condiciones se volvió una cabra loca, una cabrita, porque al final de cuentas, imagínense ustedes, uno en medio de la oscuridad, una oscuridad terrible, pero aparte de eso, ese silencio tan denso. ¿Cómo puede concebirse uno como ser si está en medio de la oscuridad y además no escucha nada? Debe ser terrible. Y debe serlo porque ¿cómo puede uno imaginarse el mundo? Es imposible. Una persona que haya tenido su visión normal y haya quedado ciega por X o Y circunstancia, pues ya tiene una imagen del mundo. Si le hablan de nubes, sabe de qué se trata. Si le hablan de agua, ya sabe de qué se trata. Y una persona sorda, pues si escuchó antes de perder el sentido del oído por X o Y circunstancia, pues también tiene una noción de cómo puede hablar. Es más fácil que pueda hablar, porque el pensamiento necesariamente está asociado con palabras. Pero si yo no he escuchado nunca una palabra, yo no puedo reproducirla. Pero si la he escuchado antes, tengo la noción de qué es una mesa, qué es el cielo, qué es el mar, qué son las nubes. Tengo una idea, pero para ella no. Ya estaba sumergida en un limbo absoluto. Y por lo tanto su comportamiento agresivo y demás era apenas comprensible y consecuencia lógica de su misma condición. Así que a los 7 años su mamá, que no quería dar su brazo a torcer al final de cuentas mamá, la llevó a un instituto de ciegos y allí le dijeron no podemos hacer nada, este caso es muy difícil. Pero recordaron que tenían una institutriz que era maestra graduada, que se llamaba Mansfield Ann Sullivan y que tenía un talento especial para tratar casos difíciles. Se la recomendaron y los padres de Helen la llamaron, ella aceptó. Vino, conoció a la niña, muy reacia en principio, agresiva por demás, pero con su dulzura y su ternura se la ganó inmediatamente y casi que fue amor a primera vista. Helen Keller se entregó mansamente a Ann Sullivan. Y Ann Sullivan entonces sacó a relucir ese talento que tenía como maestra y empezó a enseñarle las palabras. Pero para poder enseñarle las palabras, obviamente tenía que asociarlas con algo físico que pudieran a esta niña darle una idea de en qué consistía ese concepto. Por ejemplo,
La primera palabra que le enseñó fue agua. Y lo que hizo fue que en una mano empezó a derramarle agua y en la otra empezó a escribirle, a deletrearle la palabra agua. La niña, que era supremamente inteligente y vivaz, entendió inmediatamente el concepto y ya como que descubrió la técnica de su maestra, y entre las dos empezaron a construir palabras y con las palabras ideas. Pues al final de cuentas, esta muchachita aprendió entonces a articular ideas, pero como afortunadamente la misma Anne Sullivan le había enseñado el método Braille para leer, propia de los ciegos, muy pronto ella, con esa voracidad cultural tan impresionante, pasaba día y noche leyendo en braille todos los libros que le llevaban. Ya ella entonces tenía una idea del mundo y de lo que la rodeaba, y su relación con Anne Sullivan se hacía cada vez más sólida. Entonces le entraron a la escuela y la muchachita iba con su institutriz al lado. Se sentaba y recibían la clase juntas, y Anne Sullivan le iba deletreando en la palma de la mano todo lo que el profesor iba diciendo y ella lo iba entendiendo. Así terminó primaria, hizo el bachillerato y llegó a la universidad. Y siempre ese ángel de la guarda, Anne Sullivan, a su lado, ayudándole, recibiendo las clases con ella. Pues dada la brillantez de Helen Keller, terminó la universidad con tesis cum laude. Se graduó de doctor en filosofía y letras y ciencias. Además, en artes también se graduó. Ya para entonces, y dada esa capacidad tan increíble, se convirtió en una celebridad. Que por lo demás, esto tendríamos que simple y llanamente cifrarlo o basarlo particularmente en esa férrea voluntad, en esa disciplina, en no dejarse vencer por las circunstancias. Pues se graduó en 1904 y fue la primera mujer sorda, ciega y muda que pudo obtener tal laurel en una universidad. Y estudió en Harvard, estudió en el Cambridge College, en el Radcliffe College y en el Cambridge School. Y en todas estas instituciones educativas siempre fue la primera, a pesar de que era ciega, sorda y muda. A partir de ese momento ya ella empezó a escribir, ella misma empezó a escribir. Y logró escribir 14 libros, más de 400 artículos. Y por todas estas ejecutorias, inclusive más adelante, a más del que ya tenía de su doctorado en filosofía y letras y en ciencias, recibió varios doctorados honoris causa de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Glasgow y de la Universidad de Temple. Imagínense ustedes. Pero además de todo esto, tenía una profunda vena social, una gran sensibilidad ante el dolor, ante la injusticia. Y por naturaleza misma, por su misma naturaleza, se afilió al Partido Comunista para defender a aquellos desvalidos. Ella, que estaba en esa desigualdad, y se volvió en la cara más importante del socialismo de Estados Unidos en ese momento. Además de esto, se puso al frente del movimiento que defendía los derechos de las personas con discapacidades. Inclusive fundó una entidad que se llamaba Helen Keller Foundation International. Y ahí, a través de esa fundación, ella se hizo vocera de los derechos y de las carencias y de las debilidades que tenían todas las personas con discapacidades en el mundo. Y eso la llevó a 35 países a dictar conferencias,
a sensibilizar a la gente sobre la necesidad de la igualdad entre los seres humanos. Justamente por todo eso, Helen Keller entonces, al ser una celebridad, era invitada a eventos de todo tipo y los gobernantes y las grandes figuras de la escena internacional querían codearse con ella. De hecho, fue amiga de casi todos los presidentes desde 1918 hasta que se murió, hasta Lyndon Baines Johnson. Fue amiga de Woodrow Wilson, de Franklin Delano Roosevelt, de Harry Truman, de Dwight Eisenhower. Esta es la sucesión de ellos. De Richard Nixon, de John Kennedy y de Lyndon Johnson. De hecho, la primera vez que la llevaron donde Eisenhower, todo el mundo se quedó estupefacto porque ¿qué iba a hacer? Pues cuando ella lo conoció, sin pedir permiso ni nada, le puso las manos en los labios mientras él estaba hablando y le puso la mano en el cuello, porque se me había olvidado contarles que en su época de formación, cuando apenas iba a entrar a la primaria, Anne Sullivan retomó una técnica pedagógica que tenía su profesora de apellida Fuller en esa casa de ciegos, una técnica que llamaba Todoma, y que consiste en que la persona pone los dedos, pues en este caso pues el sordo pone los dedos en el cuello de la otra persona y siente las vibraciones y puede identificar, con esa sensibilidad que tienen, puede identificar el tipo de palabras que está pronunciando. Y le enseñó a tocar los labios, y tocando los labios de las otras personas podía saber qué estaban diciendo. Pues bien, eso que fue determinante para el proceso de formación de ella en todos los ámbitos estudiantiles en los que estuvo, siempre acudía pues a ese recurso para poder entender muy bien de qué se trataba. Pues cuando llegó donde Eisenhower, lo primero que hizo fue ponerle la mano en los labios. Inclusive hasta los escoltas, pues el servicio secreto de los Estados Unidos se puso alerta cuando ella le puso las manos encima. Y él los calmó a todos y no, déjenla tranquila, no hay ningún problema. Y así durante un buen rato le estuvo tocando los labios en la conversación que sostuvo con él. Pues esto mismo lo repitió posteriormente con Richard Nixon, que además era muy mal genio, pero no dijo nada. Con Kennedy particularmente, porque Kennedy pues era un tipo tan supremamente carismático y que además era un animal político con un olfato increíble para sacar siempre ventaja de cualquier cosa que ocurría en aras de su imagen. Y entonces al ponerle las manos en los labios, él también le puso las manos en los labios a ella. Entonces fue un intercambio muy hermoso y una entrevista que pasó a la posteridad con Kennedy. En todo este recorrido, era tal ya la influencia que tenía Helen Keller con sus escritos, con sus libros, con sus conferencias, que le dieron en 1952, le dieron una de las distinciones más importantes llamada, ¿cómo era que se llamaba? De la orden, yo lo tengo por aquí anotado, la Cruz de Caballero de la Legión de Honor en 1952. A muy pocas personas se los dan, y con mayor razón a mujeres. A ellas se le entregaron. Y luego en 1964, el presidente Lyndon Johnson le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, la más alta distinción que se le otorga a un civil en los Estados Unidos. Se le entregaron a ella. Todo por sus méritos y por todo lo que ella había hecho, por la huella que iba dejando por donde quiera que pasaba. Y como siempre con su ángel de la guarda, Anne Sullivan, porque aquí hay que destacar también que sin Anne Sullivan, Helen Keller no habría podido lograr lo que obtuvo. Ese ángel de la guarda que tuvo constantemente con ella, lo hizo hasta el final de sus días, la acompañó 49 años. Desde que tenía 7 hasta 1936 la acompañó.
Inclusive murió con Helen Keller al lado tomándole la mano. Y cuando murió, Helen Keller dijo: ahora de veras sí estoy ciega y sorda. Sin embargo, Anne Sullivan, que tuvo un proceso pues al final de su vida bastante doloroso y pues una enfermedad larga, había entrenado a otra muchacha que también había tenido alguna discapacidad, Polly Thompson, que en adelante fue su reemplazo. Helen Keller nunca se repuso de la pérdida de su amiga, de su maestra, de su mentora, de su confidente. Tanto que cuando Anne Sullivan se casó, porque Anne Sullivan se casó con John Macy, que era también un activista político y se identificaba perfectamente con Helen Keller porque ambos eran de izquierda, ella se fue a vivir con ellos. Era un matrimonio de 3. En todo estaban siempre juntos. Imagínense ustedes cómo sería ese lazo afectivo tan supremamente fuerte que existía entre las dos. Y aunque vino Polly Thompson, pues Polly Thompson fue más una ayudante que una instructora. Ya pues a la hora de la verdad, ¿qué más podría enseñar? Y aunque tenía muy clara la misión que debía cumplir Helen Keller, apareció un pretendiente que se quiso casar con ella, pero ella dijo: no, mi misión es otro cuento, yo no puedo hacer eso. El novio que se le apareció, Peter Fagan, le pidió que se casara con él muchas veces. Ella no quiso casarse con él, porque decía que, en principio, pues, ¿qué tipo de vida podría darle ella a él? ¿Qué felicidad podría darle ella a él? Y en segundo lugar, porque su misión, a su juicio, era más importante que todo. Pues toda esta vida que desarrolló, pues esta forma de vivir que desarrolló Helen Keller, en su momento fue puesta de ejemplo en los Estados Unidos. Y de tal forma que a Helen Keller se le considera que es una de las 5 mujeres más importantes de la historia de los Estados Unidos, hasta el punto de que el presidente Carter en 1980 decretó Día Nacional la fecha de nacimiento de Helen Keller y lo decretó como el Día de Helen Keller. Y pues, después de contar esta historia de esa mujer tan supremamente excepcional, a uno lo único que le queda como tema de reflexión es: si una persona de estas puede alcanzar tales logros, ¿por qué no otros que, sin tener ninguna limitación física ni mental, simplemente pasan por la vida vegetando? Eso no se puede entender. Y por eso siempre se pone de ejemplo en Estados Unidos a Helen Keller y en muchas partes del planeta, para hacerle entender a la gente que la limitación más grande que existe está en la actitud del individuo. Es una limitación mental, más que cualquier otra cosa. Pero eso sí, para lograr lo que ella obtuvo, se tiene que tener justamente lo que a ella le sobraba: esa férrea voluntad, esa disciplina, esas ganas de salir adelante, esas ganas de hacer, inclaudicables, esas ganas. Y que creo que es como un denominador común de muchas personas que a lo largo de la historia, con muchas limitaciones, han logrado llegar a donde se han propuesto. Porque no solamente han tenido la visión, sino la férrea voluntad de lograr o de alcanzar o de ir en pos de aquello que se han propuesto. Y eso fue lo que hizo Helen Keller. Y creo que es buena
bueno hablar de Helen Keller en este momento, cuando está a punto de comenzar un nuevo año y por lo tanto nos llenamos de propósitos, supuestamente de lo que queremos y debemos hacer. Nos llenamos de propósitos que a la hora de la verdad se van diluyendo paulatinamente en la medida en que comienza el año y va avanzando. Nos olvidamos de eso. Creo que es un momento especial para pensar que así como Helen Keller, nosotros también podemos hacer cosas que podrían parecer imposibles. Por ahí hay una frase que es muy socorrida que dice, para hacer lo posible, lo hacemos ya. Algo así, la estoy parafraseando porque no la recuerdo bien. Para lo imposible nos demoramos un poco más. Pero creo que este es el momento para tener como referente a Helen Keller y entender que no hay personas, que no hay metas imposibles, sino personas incapaces. Si pensamos que lo podemos hacer, somos capaces de hacerlo, tal cual lo hizo Helen Keller. Y por lo tanto, si está lleno o llena de propósitos para el próximo año, piensa en esta mujer, Helen Keller. Si ella, con todo eso, con todas esas limitaciones, lo hizo, ¿por qué usted no? Llegamos al final. Espero que les haya gustado esta historia, que por encima de cualquier consideración es aleccionadora y nada más. Y obviamente que queda la inquietud de siempre, ¿les parece lógica o ilógica esta historia? Ustedes lo deciden. Nos vemos en el próximo capítulo, que será otro cuento. Por ahora, chao. Gracias.